cuadrando números, y con los gringos no puede haber un error de yo pongo $1 no hay problema. No puedes. Entonces fue exageradamente pesado y desgastante. Y yo sabía lo que venía esta semana. Y por lo mismo que sabía lo que venía esta semana, yo le pedí a mi esposa que si me hacía el favor de compartir ella. Y me dijo que sí. Después de 23 años de casados, todavía me dijo que sí. Entonces, amor, por favor. La pastora de esta casa. Muchas gracias, me honran con sus aplausos, pero más me encantaría que le dieran esa ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque si estoy aquí parada y si estamos aquí parados, es por su gracia, por su amor y por su misericordia. Y hoy en esta mañana quiero hablarte algo que Dios ha tratado mucho en mi corazón acerca de... Me puso mucho a pensar y a reflexionar desde que vino la pastora Mirna a poder compartir con nosotros acerca de fe. Y después, escuchando al pastor hablar acerca de la fe y cómo la hablaba, yo me puse mucho a pensar. ¿Verdaderamente usamos la fe como la tenemos que usar? Porque dice la palabra de Dios que Él dio una medida de fe a cada uno de nosotros. ¿Pero verdaderamente la usamos? ¿Verdaderamente la aplicamos en nuestra vida? ¿La llevamos a cabo? Cuando estamos en diferentes circunstancias y diferentes situaciones, ¿verdaderamente creemos más de lo que nos quejamos? Y eso es de lo que hoy te quiero hablar. ¿Cómo podemos nosotros poner nuestra fe? Porque la fe es acción, familia. La fe es acción. Y eso es de lo que hoy te quiero hablar. Fe en acción. Le pido al Espíritu Santo que me dé de su gracia para poder expresar lo que Él ha puesto en mi corazón. Y como te decía, ¿cuándo la debo de usar mi fe? No sé si te has puesto a pensar en eso. ¿Cuándo la debo de usar? ¿Cómo la debo de usar? ¿Para qué la estoy usando? ¿La estoy usando bien o no la estoy usando bien? Yo no sé si has pensado algún día en tu vida, has llegado a esta conclusión como yo, o solamente yo me ahogo en un vaso de agua. ¿La estoy usando bien o no la estoy usando bien? ¿Cuándo la debo de usar? Y entro en un conflicto y en un dilema. ¿Y cuál es nuestro problema con la fe, familia? ¿Creo o no creo? ¿Mi fe es fingida o no es fingida? Porque Pablo le dijo a Timoteo, la fe no fingida que habita en tu abuela y en tu madre y que ahora está en ti, eso nos lleva a decir que entonces puede haber una fe fingida. También dijo Santiago, la fe sin obras no la sabemos. La fe sin obras es muerta. Y así podemos seguir recorriendo. Y el tema de toda la Biblia, ¿qué nos lleva? A creer en Dios y creerle a Dios. ¿Está conmigo? Ese es el tema de toda la Biblia, familia. Creerle a Dios y creer en Dios. Por eso, hoy quiero llevarte a meditar en la palabra para ver cómo tenemos que poner nuestra fe en acción. En diferentes historias de la Biblia. Y para con ello quiero empezar en Lucas 1:34, por favor, Dani. Lucas 1:34. ¿Está listo? Lucas 1:34. Aquí lo que nos está narrando y lo que nos está contando la historia es cuando el ángel le anuncia a María que va a tener un hijo y que ese hijo va a ser el Salvador del mundo. Y María le contesta al ángel, Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto?
pues no conozco varón. Ella le está diciendo, pero ¿cómo va a pasar esto? Si nunca he tenido una intimidad con un hombre, nunca he tenido sexo con un hombre. Soy una mujer, diga conmigo, soy una mujer virgen. Diga conmigo, virgen. Y precisamente eso es lo que estaba buscando Dios. Una virginidad, una mujer virgen. Respondiendo el ángel en el 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ustedes saben cuántas veces el Espíritu Santo es la respuesta a nuestras preguntas. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí entramos a una segunda parte de la conversación. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban, diga conmigo, estéril. Aquí tenemos 2 mujeres, una virgen y otra estéril. Y dice en el 37, porque nada hay imposible para Dios. Todos digan a una sola voz, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿qué creen, familia? Que Dios nos ha enseñado que si hay algo imposible para Dios, y ese es el mentir, porque Dios no dice mentiras. Lo que Él dice, se cumple y se hace. Entonces aquí dice, porque no hay nada imposible para Él. Y aquí, en esta historia tenemos 2 casos diferentes. María, que era virgen, y aquí dice que el Espíritu de Dios tenía que venir sobre de ella, y con el poder de su sombra concebirá y daría a luz un hijo. Aquí María no tenía que hacer nada, solo que familia, solo creer. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto has creído, bienaventurada. ¿Qué tenía que hacer? Creer. ¿Tenía que acostarse con José para que viniera el hijo? ¿Tenía que ir en busca de otro hombre? Jamás, ¿verdad? Mucho menos tenía que hacer eso María. Solamente tenía que creer. El milagro se iba a dar creyendo únicamente en la palabra que Dios le había dado. Pero por el otro lado tenemos a su prima Elizabeth, la que llamaban estéril. Y esta ya tenía 6 meses de embarazo del sumo sacerdote Zacarías. Que ese sumo sacerdote, cuando se le presenta el ángel, da ciertos argumentos. En Lucas 1:18 dijo Zacarías al ángel. Lucas 1:18. Ese es el argumento que ocupó Zacarías. Y muchas veces, ¿cuántos argumentos nosotros ocupamos cuando Dios nos da una palabra? No hay mucha diferencia. Dice Lucas 1:18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer, ¿qué te cuento? Es mucho más grande todavía. Es de edad avanzada. No sé si Zacarías dijo que era estéril por su edad o porque verdaderamente ella no podía haber quedado embarazada, o si verdaderamente ella era estéril. Pero aquí dice claramente que ella ya tenía 6 meses de embarazo. En el caso de María, lo único que tenía que hacer era ¿qué? Creer, confiar, creer y esperar. Confiar, creer y esperar a que ocurriera el milagro. Y ahora María estaba en un gran dilema. Ahora, ¿cómo le voy a decir a José? Porque el milagro ya se produjo, pero ahora, ¿cómo le voy a decir a mi prometido, aquel que se va a casar conmigo, a José?
Pero eso ya se encargó el ángel de hacerlo. Pero en el caso de Zacarías y Elizabeth, ¿ellos qué, familia? Ellos sí tenían que hacer cositas. Ellos sí tenían que hacer algo. Ellos sí tenían que irse en la intimidad y hacer cosas en la intimidad. ¿Para qué? Para que el hijo pudiera darse. Para que el niño viniera. Porque no iba a ser por la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo era volverle fértil a esta Elizabeth para que ese niño pudiera nacer. Aquí hay una pequeña diferencia. Con unos tenían que hacer algo y con otro solo creer. Solo creer. Porque nada hay imposible para Dios. El milagro se da de una o de otra forma, familia. Hay milagros que literalmente te puedes sentar y esperar a que ocurran. Pero hay milagros que nosotros tenemos que hacer para que ocurran. Y en este caso, familia, de Marta, no se podían invertir los papeles de María y Elizabeth y Zacarías. No podíamos invertir los papeles y que esta María dijera, bueno, ya vino el ángel, se me presentó, vamos José, vamos a ponerle acción a la palabra y vamos a casarnos ya, porque el ángel me dio una palabra que iba a venir un santo ser. Vamos a hacerlo. ¿Tenía que hacer eso María? No. Ni tampoco Elizabeth y Zacarías tenían que decir, bueno, el ángel ya se me presentó, vamos a esperar. Todo lo contrario, ellos dijeron, ven, vamos a hacer que esta palabra se dé. Los papeles no se podían invertir. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto, familia? Que muchas veces nosotros no sabemos qué hacer. Si esperar o hacer algo. No sé si estás conmigo. No sé si has entrado en ese dilema en tu vida o solamente yo soy la loquita y la desesperada. Hay momentos de nuestra vida, no sabemos qué hacer. Si de plano esperar o accionar o hacer algo. Y esto pegó muy fuerte en mi corazón que quiero compartirlo contigo. ¿Cuándo se espera en Dios? ¿Cuándo se espera en Dios? Ahí te va la respuesta. Cuando realmente es imposible que haciendo algo tú ocurra el milagro. Ahí es cuando se espera en Dios. Ahí es cuando se espera en Dios. De lo contrario, familia, tenemos que cambiar. Tenemos que accionar como lo hizo Elizabeth y Zacarías. En otro pasaje de la Biblia, quiero contarte acerca de un joven rico. Este joven rico que guardaba la ley de todo lo que hacía desde su juventud. Y Jesús le dice, bueno, si eres tan bueno, ¿por qué no vendes todo lo que tienes y se los das a los pobres y me sigues? ¿Y qué hizo el joven? ¿Accionó a la palabra? Todo lo contrario, familia. Dice que el joven triste se fue y ya no siguió a Jesús. Vamos a Mateo 19:23. Mateo 19:23, Dani. Y con ese ejemplo, Jesús le dice a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil. Aquí nos está hablando de lo difícil y de lo fácil. Que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja.
Yo no sé si te pasa, pero cuando yo leo esto me imagino a la aguja de coser. Y no era la aguja de coser ni se refiere a eso, sino se refiere a una puerta que existía en Israel. A eso se refiere. Con esa imagen quédate. Que entre un rico en el reino de Dios. Aquí nos está hablando que es más fácil agarrar un camello grandote, fuertote, gordote, hacerlo caber por esa puerta, aún en empujones, que a un rico hacerlo pasar por esa puerta. Y entonces, bajo ese ejemplo, los discípulos dicen en el 25, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? En otras palabras, lo que Jesús les estaba enseñando a los mismos discípulos, que no confíen en la empresa que tienen de pesca, ni en los barcos que tienen, ni en la posición de gobierno que tienen, sino que confíen en ¿quién? En Dios. O de lo contrario, ellos tampoco entrarían al reino de los cielos. Y esto, familia, esto es lo que nosotros tenemos en este tiempo que aprender. Dios nos puede bendecir abundantemente. ¿Cuántos lo creen? Dios nos puede bendecir abundantemente en todas las áreas de nuestra vida. Pero eso, familia, no nos hace ser salvos. Lo único que nos hace ser salvos es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto de ser salvos es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Se dan cuenta que son las mismas frases que ocupó el ángel cuando le dijo a María? Que lo mismo que Jesús les está enseñando ahora a ellos. Porque para Dios nada hay imposible. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado? Al que cree, todo le es posible. Y en otro pasaje de la Biblia, quiero contarte otra historia. De un padre que traía a su hijo endemoniado. Y este se lo presenta a sus discípulos para que ellos lo puedan liberar y sanar. Pero hubo gran sorpresa, ellos no pudieron hacer nada por él. Y cuando Jesús llega a ese lugar donde estaban ellos, con esa gran multitud y ese gran alboroto, Jesús se les acerca y les dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto alboroto y por qué están allí en el dime y en el direte y en la discusión? ¿Qué está pasando aquí? Y inmediatamente los discípulos no podían contestarle al Señor Jesús, porque estaban enfrentando algo que ellos no pudieron hacer nada. ¿Qué le decimos al maestro? Si tú hubieras estado entre ellos, ¿qué hubieras argumentado? ¿Qué hubieras tú dicho? Pero hubo inmediatamente alguien que le contestó, que fue el padre de este chico, y inmediatamente le contó lo que a su hijo le estaba pasando y sucediendo. Y allí es cuando Jesús le hace una pregunta muy interesante al padre. Marcos 9:21, por favor. Marcos 9:21. Le dice, Jesús le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Quiero que te pongas en los zapatos por un momento de este padre.
¿Cómo estaría tu corazón al ver cómo tu hijo lo ves en ese tormento? Lo ves en esa situación. ¿Cómo estaría el padre de ver así a su hijo desde niño, ahora hasta que ya está joven? Hasta su juventud. Verlo cómo cae en el fuego, después del fuego pasa al agua, y verlo cómo incluso hasta nos dice la palabra de Dios que hasta los dientes le crujían y salía espumarajo por la boca. ¿Cómo te puedes imaginar que estaba el corazón de ese padre? Y no solo su corazón, el chico. ¿Cómo se encontraba el chico? Que dice que lo aventaba al fuego y luego al agua. ¿Te puedes imaginar ya cuántas lesiones traía en la piel el chico? ¿Cómo se encontraba el chico verdaderamente ya de lastimado? Verdaderamente este joven estaba muy mal. Dice en el 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua no solo para lastimarlo, sino para acabar con su vida, para matarle. Para matarle, dice. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y yo me vine a esta reflexión. ¿Por qué el padre le dijo eso? Sí se oye de un padre angustiado, ¿o no? Cuando leemos sí se oye de, por favor, ten misericordia de nosotros. Pero dijo, si puedes hacer algo. ¿Por qué le dijo él, si puedes hacer algo? ¿Sabe por qué le llevó a contestarle así al padre? Porque tal vez el fracaso de los discípulos había llevado a este hombre a dudar aún del poder de Jesús. Por eso le dijo, si puedes, a ver si tú puedes hacer algo, ya que tus discípulos no pudieron hacer nada. A ver si tú puedes hacer algo. Por eso ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y todos, desgraciadamente todos tenemos esa tendencia a ver los fracasos de los demás primero y justificar con ellos los nuestros propios. Por eso en este caso Jesús hace hincapié en el problema del padre. A ver, aquí ¿cuál es el verdadero problema? El problema eres tú, papá, es tu fe. Por eso le dice en el 23, Jesús le dijo, si puedes creer, porque al que cree, dilo conmigo, porque al que cree, todo le es posible. Dile al que está a tu lado, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, Memo. ¿Cuántos lo creen? Familia, si no creemos, no avanzamos más en la vida. Si no avanzamos más en la vida es por nuestra ¿qué? Por nuestra falta de fe muchas veces. Cuando le creemos a Dios, todo se vuelve posible. La verdadera fe se somete siempre a la voluntad de Dios y confía en Él. No tanto a lo que podemos hacer mediante la fe, sino a lo que Dios nos dará en respuesta a esa fe. Tal como le ocurrió al padre de este chico. Dice en el 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo. Inmediatamente contestó, creo, pero también reconoció su debilidad. Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Con total honestidad
expresó su fe este padre. Se puede percibir en el corazón de este hombre entre la fe y la incredulidad. ¿Y cuántos muchas veces nosotros nos encontramos así? Entre la fe, pero también hay cierta incredulidad. ¿Y cuándo hay incredulidad, familia? Cuando nuestra mente se llena de argumentos y las voces nos están gritando: esto es imposible, no lo vas a lograr, no naciste para esto, no estás en la familia adecuada, no tienes las finanzas para hacerlo. Y en ese momento le damos cavidad y le damos vida a todos esos pensamientos y la bajamos a nuestro corazón. Y ahí es donde dejamos de creer. Ahí es donde dejamos de creer. El padre de este chico se sinceró y clamó: creo, ayuda a mi incredulidad. En realidad, familia, la angustia de este hombre no se compara con la gran tristeza y decepción de Jesús ante la falta de fe de la gente que estaba ahí, de la gran multitud, incluyendo a sus discípulos, incluyendo a los que tenía que tener más fe porque estaban cerca de él y ya habían visto milagros y ya habían visto cosas. En ese momento no solo Jesús se enfrentó con este chico, sino también se encontró con un gran tope, que es la incredulidad. Y mira en Marcos 9:19, ¿qué dice Jesús acerca de la incredulidad? Y respondiendo él les dijo: ay, qué incrédulos son. Se fue directamente con los discípulos. Ay, ¿por qué no creen ustedes? O con la multitud: ¿por qué no creen toda la multitud que está aquí? ¿Cómo les dijo? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Les llamó generación incrédula. Generación incrédula. Ahí incluía aún a sus discípulos. Familia, la incredulidad puede ser un obstáculo para recibir la bendición de Dios y para experimentar su poder en nuestra vida. Pero hay esperanza para los que creen. Pero hay esperanza para los que creen. Porque al seguir meditando la palabra de Dios nos podemos dar cuenta y podemos ver que Dios usó a un gran Pedro que se encontraba en ese momento, en esa generación de incrédulos, que más adelante como Dios lo usó. Que dice que incluso ponían a los enfermos en la calle y que él pasaba y con la sombra él los sanaba. Hay esperanza para todos aquellos que creen. ¿Tú estás en esa generación de incrédulos? ¿O estamos en esa lucha para ser de esa generación que Dios usa poderosamente? En Primera de Crónicas 28:19. Primera de Crónicas 28:19 dice: ¿ya lo tienen? Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿A qué se está refiriendo y a qué está hablando aquí David? De la construcción del templo. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. Fíjese que un paréntesis aquí.
Cuando yo estaba leyendo esto dije, qué palabras tan poderosas para poder hablarle así a nuestros hijos. Qué palabras tan poderosas para nosotros así hablarle a nuestros hijos. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, ¿qué dice? Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Se dan cuenta cuánta identidad tenía este David? Dios, mi Dios. Sabía verdaderamente quién le iba a bendecir. Y le dice en el 21, he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. David aquí le está diciendo a Salomón, yo te dejé la gente para que construyas el templo. Porque este David entendía que si él era un rey y tenía comodidad, la casa que él estaba construyendo tenía que ser mucho, mucho mejor. ¿Por qué? Porque era para el rey de reyes y señor de señores. Por eso el templo de Salomón se construyó con la mentalidad de ¿qué? De un palacio. Por eso podemos ver y leer que había oro por donde te podías imaginar. Porque era digno para un rey. Y cuando nosotros como seres humanos emprendemos una obra y emprendemos algo para Dios, nos topamos muchas veces al escuchar comentarios que nos dicen, ¿y por qué tanto dinero para la construcción? ¿Y por qué tanto me quieren meter? ¿Y por qué ahora lo mejor? ¿Y por qué? ¿Pero para qué tanto gastamos? ¿Y por qué ahora nos están pidiendo para sillas? ¿Y para qué quieren más sillas? Están bien caras. Sí, pero qué cómodas están, que aquí a veces hasta tu sueñito te vienes a echar. ¿Y para qué tan caro? Pero qué tal de cómodas están. ¿Qué tal embellecen a este lugar? ¿Qué tal? Este piso caro, pero qué hermoso está. Qué cómodo está. ¿Para qué? Para que tú te sientas cómodo. Para que tú te sientas bien. Para que se arme un ambiente en el cual puedas tú venir y no estar, híjole, ese color está re feo. Híjole, esta silla ya me cansó. Ya me quiero ir. Y Dios hablándote y diciéndote. Pensamos en eso. Porque es la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso queremos mantenerla limpia, la queremos mantener lo más bonito que se pueda. Porque es para el Rey, pero también para ti. Y mira lo que David le dijo a su hijo. Esfuérzate. No, David no le dijo a su hijo, siéntate ahí, Salomón, y cree solamente, como creyó María, que por la obra del Espíritu Santo, ¡pum!, se iba a hacer. Siéntate ahí, con la obra del Espíritu Santo, ¡pum!, el templo se va a dar. No. Incluso hasta le dejó gente capacitada para poder chambear, para poder hacer,
para poder llegar a cumplir ese propósito de lo que Dios le había dado y había dicho. Familia, hay momentos en la vida cuando lo único que hay que hacer es creer y creer solamente, porque no se puede hacer nada. Y ese es el momento en el cual tenemos que entrar a discernir. Y decir, esta situación que vivo realmente no hay nada que yo pueda hacer. Por lo tanto, solamente creeré que Dios va a intervenir y Él lo va a hacer. Pero hay otros momentos, familia, en que tenemos que decir, Dios nos mandó a hacer esto y yo creo que no me va a dejar, no me va a desamparar, que jamás Él me va a dar la espalda y va a estar conmigo hasta que yo acabe la obra que Él me mandó a hacer. ¿Confiando en qué? Confiando en Dios, en su palabra y en su promesa que Él me acaba de dar. Hay un momento en que nos sentamos solamente y creemos. Pero hay otro momento en que ¿qué? En que me tengo que esforzar. En que tengo que esforzarme creyendo en que Dios me bendice. En que Él va delante de nosotros. El que Él no nos va a dejar y no nos va a abandonar. Que Él va a estar ahí, ahí, ahí. ¿Cuántos lo creen? Vamos a Lucas 8:41. Lucas 8:41. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba, ¿qué? Muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Ahí fue donde apareció la mujer con flujo de sangre, él tocó el borde de su manto, ella quedó sana, después se pusieron ahí a conversar y eso hizo que él no llegara tan pronto a la casa. Y cuando estaban ahí platicando, en el 49 dice, estaban hablando aún, cuando vino uno, 49, Lucas 8:49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija, a darle la gran noticia, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Para qué? No lo molestes más. Y familia, hoy en esta hora quiero que nos grabemos algo. Jamás, de los jamases se le molesta a Dios cuando se le insiste. A Dios se le agrada cuando se le insiste ¿en qué? En fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que sigue insistiendo, que a Él no lo molestas. En el 50, oyendo Jesús le respondió, no temas. ¿Qué le dijo? Cree solamente y será salva. ¿Y qué es lo que hizo? Llegó y la resucitó. ¿Podía hacer algo Jairo? No. ¿Podía hacer algo el papá del joven endemoniado? No. ¿Podía hacer algo María? No. Pero todo lo contrario del caso de Zacarías y Elizabeth y Salomón.
¿qué tenían que hacer ellos? Esforzarse y trabajar y poner su fe en acción. ¿Hoy quieres poner tu fe en acción? Vamos a Josué 1:5. Josué 1:5. Y con esto termino. Dice Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué nos está diciendo esto? Porque quiere decir entonces que va a haber pruebas, va a haber oposición en nuestra vida. Si queremos seguir adelante, vamos a encontrarnos con oposiciones. Por eso nos dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. En todos los días, no solamente en la semana, no solamente cuando te sientas con más fe, no solo cuando te sientas más ungido, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Si a mí esto me lo hubiera dicho Dios, que caminé muy cerquita de alguien que hizo grandes cosas, si esto viene y me lo dice, lo primerito que viene a mi mente, me va a dar una vara como la de Moisés, para que cuando yo la levante, ¡pum!, el mar se abra. Cuando yo toque las aguas, estas se convierten en sangre. Cuando yo la tiro al piso, esta se vuelve culebra. ¿Sí o no piensas en eso? ¿Sí o no, Rita? ¿Qué me va a dar Dios? ¿Qué me va a dar Dios? ¿Qué me va a usar? Pero fíjate lo que le dice. Esfuérzate en el 6. Y sé valiente. Dile al que está a tu lado: esfuérzate y sé valiente. Una vez más, porque como que no lo veo convencido, brother. Ya hablamos de la incredulidad. Ya hablamos de cómo usar nuestra fe, de poder discernir en qué hago, qué no hago. Dios en esta hora te está diciendo: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? ¿Por qué, familia? Porque hay grandes cosas que tú todavía tienes que hacer. Y no la está diciendo aquí. Esfuérzate y sé valiente, porque tú, ¿qué dice allí? Porque tú, todos digan yo. Todos digan yo. Pero yo convencido, yo. Esta es la palabra más poderosa que puede salir de nuestra boca. El yo. El yo. Pero el yo confiando en Dios, familia. No el yo sin Dios. Son dos cosas diferentes. Yo puedo, yo soy Calimán, yo todo lo puedo. Aquí mis chicharrones truenan. No. El yo con Dios. Yo confío en su palabra. Yo creo en Él. Yo me rindo a Él. Yo te busco, yo te anhelo, Señor. Yo creo en ti, pero también tengo hambre de ti. El yo siempre buscando su presencia. ¿Qué
poder hay en el yo, familia. Con razón, cuando Moisés le preguntó por su nombre para poder ir a decirle a los israelitas quién lo había mandado, el que le contestó: yo soy el que soy. ¿Qué poder hay en ese nombre? Y mire qué poder hay aquí que le está dando a él. Esfuérzate y sé valiente, porque tú, o sea, se está refiriendo a yo, repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? Yo juré a tus padres que les daría la tierra. ¿Pero a través de quién? ¿A través de quién, Rita? ¿A través de quién, Memo? Pero Él les daría la tierra que Él les prometió, pero ¿a través de quién? ¿A través de quién, Obed? Tú repartirás, le dijo. Tú, a través de yo, a través de mí. Pero tú la repartirás. En otras palabras, lo que nos está diciendo Dios: ¿cómo voy a cumplir mi juramento si tú no te esfuerzas? Cumpliré mi juramento cuando tú te esfuerces y seas muy valiente para hacer lo que te he ordenado. Para lo que te he ordenado hoy. Y una cosa te puedo garantizar: estaré contigo todos los días de tu vida. No te daré la espalda, siempre te voy a amparar, no te desampararé. Así que ve y tú la repartirás. No la voy a repartir yo. Yo juré que lo haría. Pero ¿a través de quién? Y esa es la palabra que hoy te está dando hoy. A través de ti. Y una vez más le dice: solamente. ¿A quién le dijo esa misma palabra? Solamente. A Jairo. Solamente cree. Cuando él inmediatamente escuchó esa palabra de que ya para qué, si ya estaba muerta, inmediatamente volteó y le dice: solamente cree. Porque con ese poquitito que puedas tú tener ahí, ese grano de mostaza, yo la haré florecer. Con eso poquitito. Solamente cree. Eso mismo le dijo a Jairo: solamente cree. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, le dijo. Pero yo quiero pensar que aquí Josué, él ya creía. ¿Por qué le dijo una vez más: solamente cree? Porque le añadió el: esfuérzate y sé valiente para hacer. Para hacer. Para hacer conforme a qué? A tu santa voluntad, lo que tú quieras hacer. Esfuérzate para hacer a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Familia, no las emprende Dios, las emprendemos nosotros. Las emprendes tú. Y todo lo que emprendas, Dios lo va a prosperar y bendecir. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra?
Dice en el 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, una vez más, habla de prosperidad. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere ser próspero? ¿Quién no quiere que todo lo que emprenda le vaya bien? Yo creo que la gente que desea lo contrario es porque el conformismo se volvió un peso en su mente y en sus hombros, y sus pensamientos lo traicionan. Porque todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos que nos vaya bien. Y una vez más en el 9 le dice: mira que te mando. O sea, si no quedó claro, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué debía de hacer 3 cosas: confiar en Dios, hacer conforme al conocimiento de la palabra, ¿y qué? Y esforzarse. ¿Sabe cuáles son las 3 combinaciones de esta familia? Fe, más conocimiento, más esfuerzo, es la fórmula del éxito. Y éxito en hebreo es próspero. Próspero. ¿Y quién en esta vida no quiere ser próspero? ¿Quién no queremos que todo lo que emprendamos nos vaya bien? Entonces, familia, pongamos nuestra fe en acción. Hay palabra que sí me tengo que sentar y esperar, pero hay otra que tengo que ser valiente y esforzado y trabajar constantemente. Y renovemos nuestra mente con la verdad de su palabra. Dice aquí: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes en cada prueba, porque siempre estaré contigo todos los días de tu vida. Medita en la palabra y todo lo que hagas te va a salir bien. Y serás próspero en lo que emprendas. ¿Cuántos creen en esta palabra? Hagamos que esta palabra no solamente se quede aquí en este domingo, sino hagamos que esta palabra sea una verdad y una realidad de nuestra vida, poniendo acción a la fe. Por eso hoy en esta hora, ¿cuántos le dan gracias por esta palabra? ¿Aprendiste? Aprendimos. Pongamos nuestra fe entonces en acción, y una de ellas es dándole gracias. Padre, hoy en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a la luz de ella has abierto mi entendimiento. Me has revelado la verdad. Has venido, Señor, y me has enseñado qué tengo que hacer. Padre, hoy en esta hora venimos delante de ti como ese padre de aquel chico, sincero de corazón, que tú le dijiste: cree. Y sí creemos, pero muchas veces también hay duda, hay temor, hay incertidumbre, hay incredulidad, Padre. Hay incredulidad. Si hay incredulidad en tu corazón, este es el momento para sincerarte y decirle: ayúdame, incredulidad.
así como lo hizo ese padre de aquel joven. Sinceró su corazón. Hoy en esta hora, Padre, venimos delante de ti, sincerando nuestro corazón. A ti no te podemos negar nada. No te puedo negar lo que hay en mi corazón, las dudas, las incertidumbres, los miedos, los temores, la lucha de qué hago, cómo lo hago. Padre, ayúdanos en nuestra incredulidad, porque no queremos quedarnos en esa generación de incrédulos, porque creemos en la obra que tú has venido a hacer y que tú haces día con día en nuestro corazón. Creemos, Señor, en la palabra de lo que tú nos estás dando y lo que tú nos estás diciendo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Por eso hoy aquí, Padre, delante de ti te decimos, aquí estamos. Aquí estamos creyéndote una vez más. Creyéndote, Señor. No teniendo miedo a lo que viene. No teniendo miedo, Señor, a lo que aún estamos viviendo y pasando. Porque sabemos que tú vas delante de nosotros. Porque sabemos, Padre, que tu bendición está allí, abriendo camino, Señor, respondiendo a cada oración, aunque a veces, muchas veces la hacemos tan ligera, pero vemos la respuesta de la misma. Por eso, Señor, y que tú no nos vas a dejar ni nos vas a abandonar, que siempre, siempre estarás ahí con nosotros, todos los días de nuestra vida. Por eso hoy en esta hora, Señor, queremos levantar nuestras manos a ti, dándote la gloria y dándote la honra, Señor, porque solo tú la mereces, papá. Solo tú, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. El que hace las cosas posibles. Y en este lugar de tu presencia, Porque ya estás aquí. y haz descender tu poder a los que estamos Te podemos aquí. sentir a través de tu palabra. Quiero levantar a Por ti eso hoy mis me quiero manos. rendir a ti. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, Sí, Señor. y haz descender tu poder los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, Con todo mi corazón. lo que hará. Vuelve a decirle, creo en ti. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Creo en ti, porque al que cree, todo le es posible. Porque al que cree, todo le es posible. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso
decirle: quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Apocalipsis capítulo 8, versículo 4. Hasta me voy a subir. Pásame mi celular. Apocalipsis, gracias. Apocalipsis capítulo 8, versículo 4. Dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones ¿de quién? ¿Qué es lo que subió? ¿Qué es lo que subió, familia? Tus oraciones suben delante de la presencia de Dios. A veces tú piensas que no pasan del techo, pero sí pasan. Suben delante de la presencia de Dios. Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. ¿Y qué hizo con él? Y hubo truenos y voces y relámpagos y un qué. ¿Sabes cuándo es cuando Dios contesta tus oraciones? Cuando tus oraciones ya llenaron el lugar. Agarra las oraciones, las mezcla y las mezcla con ese fuego. ¿Y qué crees que hace con las oraciones? Las regresa a la tierra. La regresa. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo estruendos y voces y relámpagos y terremotos. Y terremoto. Checa lo que te voy a decir. Lucas, no lo busques. Lucas capítulo 2 te empieza a hablar de Juan el Bautista, pero te empieza a hablar de un hombre y de una mujer que ya eran ancianos. La gente cree que ya estaban arriba de 80 años. La Biblia en realidad no te dice cuántos años tenían, lo que te dice que eran ancianos. Y uno de ellos, este varón, se llamaba Zacarías. Y Zacarías significa Dios recuerda. Y dice la escritura que estaba Zacarías y que conforme al orden sacerdotal, dice la gente que sabe que a veces entraban una sola vez en el lugar santísimo en toda su vida. Y a veces había sacerdotes que nunca entraban al lugar santísimo. Y dice que echaron suertes, dice, así dice la Biblia, que echaron suertes conforme al nombre de su tribu a la que pertenecían. Y que por suerte le tocó a Zacarías, al que recuerda, entrar al lugar santo. ¿Sabes a qué? A quemar incienso. Quemar incienso. Versículo 4, por favor. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios
el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué entró a hacer Zacarías? A quemar incienso. Y dice la Biblia que era un viejito y tenía una esposa que ya era anciana, y ninguno de los dos podía ser papás biológicamente hablando. Ninguno de los dos podía ser papá biológicamente hablando. Y de repente se le aparece un ángel. A ver, espérate. Se le aparece un ángel al que estaba diciendo: Dios recuerda su nombre. Dios recuerda cada oración de un hombre llamado Dios recuerda. Y contesta, lo primero que hace es contestar. Primero dice aquí en Apocalipsis, versículo 5, que toma las oraciones de los santos. 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego. Lo mismo que estaba haciendo Zacarías en el libro de Lucas, o en el Evangelio de Lucas. Exactamente lo mismo. Pero aquí el ángel avienta las oraciones y avienta todo, y dice que y lo arroja a la tierra, y hubo estruendos y voces. Di conmigo, voces. Es decir, ¿eso qué tiene que ver contigo? Nada más, bien sencillo. El sacerdote entra al lugar, y cuando entra al lugar empieza a quemar incienso, y el lugar santísimo se llena del incienso, de las oraciones. Y ya que estaba, él voltea, y dice el Evangelio de Lucas capítulo 2 que de repente vio un ángel al lado del altar. ¿Y sabes a qué vino el ángel? A dar voces. ¿Y sabes cuáles eran las voces? Zacarías, Dios recuerda que no has podido tener hijos. A su mecha. Perdona, mija. Dios recuerda que no has podido tener hijos, y para eso he sido enviado, para decirte que Dios recuerda. Y de aquí a un año concebirás y darás a luz un hijo. Y Zacarías se espanta y duda en su corazón. Y Zacarías se queda sordo y mudo. ¿Y por qué dice que se queda sordo? Porque él tenía que escribir para poder decir lo que quería, porque no escuchaba. Y para poder hablar tenía que escribir, y a él le tenían que escribir para que lo pudiera leer. ¿Qué me quiere decir? No, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te estoy diciendo? La palabra, cuando habla de ángeles, dice que hay ángeles ministradores a favor de los que han de heredar su salvación. Y cuando la Biblia se refiere a los 7 ángeles del Apocalipsis, de las 7 iglesias, no se estaba refiriendo a un ser angelical o un ser alado. Se estaba refiriendo a que hay sacerdotes que entre la entrada y el altar meten tus oraciones y las bajan. Y hoy la dirección de Dios es la siguiente: Dios recuerda lo que has estado pidiendo, y Dios te lo va a dar. Esa es la dirección. Solamente cree. Tienes meses, tienes años pidiendo por tus hijos. Tienes meses, tienes años pidiendo por una situación. La casa se llenó de humo, y Dios está diciendo: voy a contestar. Ya mandé a mi ángel. Lo voy a hacer, te lo voy a dar. Solo cree. Solo cree. Y como decíamos la semana pasada, que los judíos agarran y hacen su pacto de matrimonio, y cuando hacen el pacto matrimonial firman 7 veces en el decreto matrimonial, en el contrato matrimonial, y por cada vez que el esposo firmaba, la esposa volteaba y le decía: creo en ti, creo en lo que estás hablando, creo en lo que tú acabas de decir, creo en ti. Lo declaro que creo en ti, pero también lo firmo. Y él ya lo firmó con su sangre. Ahora, quiero que me entiendas esto. Vamos a empezar a decirle: Señor, creo en ti, como la semana pasada. Pero creo en ti, de lo que yo he estado pidiendo, tú lo vas a hacer. Porque no es casualidad que con esto es el tercer domingo
que se te habla de fe. Porque hay una palabra que camina al lado tuyo. Y ese verbo que camina al lado tuyo es el verbo que se hizo carne. Hay promesas que le has estado pidiendo a Dios. Hay palabras que le has estado pidiendo a Dios. Hay cosas que has estado pidiéndole al cielo. Ahora dile: Señor, creo en lo que tú has hablado. Creo que tú lo vas a hacer. Lo que harás. Creo en ti. Creo en ti. Creo que mis hijos van a regresar. Creo en una restauración. Creo en una sanidad. Creo en una sanidad. Creo en una restauración. Creo en una restitución. Creo que será bendita y salva mi familia. Lo que harás. Creo en ti. Lo que harás. Creo en ti. Lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Di conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, yo creo yo creo cada palabra que tú me has la hablado. palabra que tú me has dado. Yo creo Yo creo que el clamor que el clamor de mi corazón de mi corazón ha llenado ha llenado tu trono tu trono y que tú has contestado. y que tú has contestado. Y yo Y yo solamente solamente recibo recibo lo que tú lo que tú ya hablaste ya hablaste en la eternidad en la eternidad para mi vida. para mi vida. Hoy Hoy yo decido creer. yo decido creer. Yo decido creer. Yo decido creer. Yo decido Yo creer decido que creer tú lo estás haciendo. que tú lo estás haciendo. Y cuando esta palabra Y cuando esta palabra sea material, sea material, sea física sea física y la pueda llover, y la pueda llover, tú tú te llevarás la gloria te llevarás la y gloria la honra y la honra de lo que tú de lo que tú me has hablado me has hablado y me vas a dar. y me vas a dar. Y declararé al mundo Y declararé al espiritual mundo espiritual que tú que tú recibes toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. vamos a terminar la reunión, pero hay dos indicaciones antes de terminarla. Y está medio raro lo que vamos a hacer. Qué bueno que no compartí yo. Quiero que seas bien sincero con la pregunta, bien sincera con la pregunta que voy a hacer, porque hay una dirección muy marcada. Hay gente aquí que ha estado orando o por una sanidad, o por un milagro, o por una restauración en el cuerpo, ya sea tuya o de alguien,
que has estado orando y has estado llenando el trono de clamor. Y es más, varios de ustedes, Memo, te han visto llorar. Y has estado llorando, hijo, y el cielo, y a veces piensas que no te escucha. ¿Y qué crees? Sí te escucha. Sí te escucha. Y hay varios de ustedes que han estado orando por una restauración, por una sanidad, por algo que tiene que ver dentro del cuerpo. Vamos a terminar la reunión, vamos a seguir adorando, pero cuando yo termine de orar para bendecir y terminar la reunión, te voy a pedir de favor que salgas de tu lugar y vengas acá enfrente. Padre, gracias te doy por esta casa. Y Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo cubra y que la palabra que tú has hablado sobre cada uno de ellos vaya al lado de ellos y camine al lado de ellos hasta que se vuelva corpórea. En el nombre de Jesús, en fe recibimos lo que tú has hablado, pero también en fe recibimos lo que por meses hemos clamado. En el precioso nombre de Jesús. Y hoy, Señor, bendigo a tu pueblo con toda bendición de los cielos y de la tierra, que como el rocío del Hermón que da vida a todo el valle, que esta semana sea una semana de vida, de prosperidad, que tu presencia sea ese rocío que traiga vida y paz sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tu corazón sea guardado en completa paz, en el nombre de Jesús. Si tú necesitas salir, lo puedes hacer. Si tú te vas a quedar aquí,